Estamos convencidos que todos ¿Todos? tenemos la capacidad de impactar. Capitalista Consciente es un espacio para presentar buenas ideas, compartir grandes proyectos y mostrar cómo cada granito de arena cuenta ante un mar de oportunidades y un mundo por transformar. Un espacio para escuchar nuevas ideas, cuestionar nuestra forma de pensar y sobre todo un espacio para cambiar juntos nuestra forma de actuar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Capitalista Consciente. Estamos estrenando esta temporada y hemos buscado un proyecto que desde hace mucho lo traemos en el radar y finalmente nos da el gusto poder tenerlos aquí de invitados. Empaques 2050, muchas gracias por aceptar la invitación. José, CEO y fundador, bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, yo feliz de estar acá. Me causa curiosidad de dónde nos mapearon, dónde nos vieron por primera vez. Llevamos haciendo, la verdad, todo un estudio por toda América Latina, mapeando emprendimientos que están sobre todo revolucionando ciertas industrias. De ahí viene la intención, ¿no? Mucho de los proyectos que entrevistamos y de los proyectos de los que hablamos, siempre el tema o uno de los dolores principales es el tema de los empaques. Y entonces sabíamos que teníamos que buscar un proyecto que pudiera presentar soluciones a emprendedores, empresarios que quieren hacer las cosas diferente. Y de ahí venía un poco esta búsqueda de qué proyecto podemos encontrar que esté haciendo las cosas de manera diferente en torno a empaques y que pueda ser una solución. Ahora, sobre todo los proyectos que encontramos son muchos proyectos que proponen temas de economía circular y entendemos que hay modelos de negocio que pueden funcionar y que pueden suceder de esta manera, pero también entendemos que hay momentos donde no puede suceder esto. Y entonces de ahí viene una búsqueda de debe de haber más soluciones. Si estamos llegando a Marte, tenemos que encontrar soluciones para crear, ¿no?, nuevos empaques, nuevas maneras de consumir y distribuir, ¿no?, comida. Entonces de ahí viene un poco la búsqueda y para empezar primero demos contexto. José, cuéntanos un poquito de ti, de quién eres, de dónde nace esta idea de emprender y cómo llega la idea de crear empaques. Ok, sí, creo que es mucho más fácil si lo hacemos un poquito con contexto y con historia. En realidad la historia, yo tengo 35 años, soy ingeniero de alimentos y también tengo un máster en administración de empresas con énfasis en finanzas. Y siempre he estado muy, muy de cerca de la industria de alimentos y servicios de alimentación, porque cuando yo tenía 2 años, mi papá fundó una empresa que se llama Vegetales Fresquita. Es una de las principales empresas centroamericanas procesadora de vegetales. Y esta empresa lo que se dedica es a suplir frutas y vegetales frescos, lavados, desinfectados, empacados, a industria, a servicios de alimentación, a comidas rápidas, a supermercados. Entonces, pues por aquí fue como donde he estado muy cerca de la industria. La historia cambia un poco porque cuando la empresa tenía apenas 4 años de existir, mi papá muere en el 2005, perdón, en 1995. En este momento yo tenía 7 años, mi hermano 10, mi hermana 11, yo tengo 2 hermanos y la empresa queda en manos de mi mamá. Mi mamá fue una mujer muy, muy, muy ejemplar. Ella estudió turismo y de la nada queda con 3 hijos muy pequeños y una empresa relacionada a industria de alimentos. Entonces, fue definitivamente muy, muy retador para ella. En los 90 sucedió que a Costa Rica estaban entrando muchas comidas rápidas y esta empresa era casi que de las muy pocas que se enfocaba en suplir de frutas y vegetales comidas rápidas. La empresa siguió creciendo y en el año 2005, en el año 2006, mi mamá muere y entonces la empresa queda en manos de segunda generación, que somos mi hermano, mi hermana y yo. En ese momento yo tenía 18, mi hermano 21, mi hermana 22. Y creo que aquí pues uno de los mayores retos fue cómo nosotros tan jóvenes podemos dar seguimiento a una empresa de alimentos, que en ese momento era una empresa de 70, 100 personas por ahí. De lo mejor que hicimos fue hacer un gobierno corporativo para poner una junta directiva para que la empresa pues tuviera cabeza mientras nosotros terminábamos de crecer y educarnos. Después de que yo salí de la universidad, yo estudié ingeniería de alimentos, después de esto empecé a trabajar en algunas experiencias fuera de la empresa familiar, después fui a la empresa familiar y para empezar a hacer la historia un poco más corta, aquí llevo 12 años en investigación y desarrollo principalmente y desde hace como unos 7 años siempre mi trabajo de investigación y desarrollo estuvo muy relacionado a el empaque y cómo
empacar frutas y vegetales es bastante complicado porque aquí lo que tenemos es un ecosistema de bacterias, enzimas, es un producto que es vivo, entonces él siempre está respirando, él está absorbiendo oxígeno, liberando dióxido de carbono, liberando vapor de agua. Entonces, la interacción que tenga el empaque con este vegetal es crítico en la vida útil que tenga. Entonces, en esta industria, el empaque es muy retador porque casi que andamos buscando un empaque que interactúe. No andamos buscando un empaque de alta barrera, andamos buscando casi un empaque vivo. Entonces, mucho de mi trabajo estuvo acá y de hace como unos 7, 8 años, uno de los principales clientes de la empresa de vegetales, que se llama Automercado, este cliente es, diría que el supermercado de mayor valor agregado en Costa Rica. A este supermercado nosotros le hacíamos una marca privada y ellos nos empezaban a decir que querían ver cómo empezar a sustituir el plástico, que ellos tenían muchos comentarios en redes sociales, generalmente empacar frutas y vegetales, aunque sean procesadas en un empaque plástico, es algo que llama mucho la atención, que tiene mucha crítica. Entonces, esta era una de las aplicaciones que urgía y que a los supermercados y a la industria le urge que sustituir el plástico acá. Entonces, ahí empezó el rumbo de bioplásticos y aquí fue en donde empecé a trabajar y a meterme en este mundo. Estuve 4 años trabajando en desarrollo para esta empresa y después, ya después de todo el tema de desarrollo, vimos que había una oportunidad de negocio interesante, que tal vez ahora podemos explorar esto, y después de esto fue que ya vino la formación oficialmente de 2050. Entonces, este fue como toda la cronología de por qué terminé aquí. No, me encanta, porque creo que mucho de esto que viviste de joven, ¿no?, te lleva a buscar emprender y un proyecto tan diferente. Y creo que muchas veces y lo voy a decir así, creo que romantizamos la idea de emprender, ¿no? Y romantizamos muchas veces el privilegio del emprendedor. Y en este caso no viene desde eso, viene desde un reto brutal, ¿no? De una pérdida, 2 pérdidas importantes y que de ahí te llevaron a decir, es un camino completamente diferente. Y creo que es una de las cosas que, ¿cómo lo explico? Pero nos lo han dicho mucho, emprender un modelo de negocio así habla desde el privilegio, claro, porque tú lo podías hacer, claro, porque tú lo podías ver. Y creo que es entender que vienen estas ideas de diferentes contextos, desde diferentes realidades y desde diferentes historias, ¿no?, que te llevan a emprender así. Me encanta siempre poner un poco en contexto temas de la problemática a la que nos enfrentamos. Hablar de plásticos de un solo uso, José, cuéntanos un poquito cuál es la problemática a la que nos enfrentamos en temas. Ahorita lo mencionabas, ¿no? Son seres vivos, al final de cuentas, los alimentos es sumamente complicado. Y quiero entender por qué todo el tiempo hemos pensado que la única solución son los plásticos de un solo uso y cómo nos ha llevado esto a una problemática mundial importante, específicamente en el rubro de la alimentación. Ok, no voy a entrar mucho al tema de cifras de plástico y la problemática del plástico, porque sé que eso es eso que posiblemente las personas que escuchan esto ya lo conocen muy bien, sé que ustedes ya han entrado mucho en esto, estuve escuchando algunos episodios, entonces sé que se han metido mucho acá, pero tal vez en ese momento lo que a nosotros, igual y poniendo en contexto la situación, la problemática que nosotros como empresa teníamos en ese momento. Entonces, nosotros éramos una empresa centroamericana que hace marcas privadas para supermercados y sus clientes, el supermercado, necesitan la sustitución del plástico. Algo que vimos es que en Centroamérica y México, y muy poco en Latinoamérica, no habían empresas dedicadas a esto y no había una empresa dedicada a bioplásticos o a films flexibles certificados compostables para industria de alimentos. No existía, creo que hasta la fecha creo que somos la única, por lo menos en esta región. Entonces también de las cosas interesantes pues de emprender y cómo salen los negocios es que aquí evidentemente había una necesidad en el mercado. Entonces pues era un tema a mí lo que me pareció es de desarrollo y de escalabilidad. Los bioplásticos ya existían, ya había cierta información de ciertos bioplásticos que funcionaban en algunas aplicaciones y principalmente el tema era precio y porque no había nadie especializado en esto. Entonces, esto fue como lo que nosotros vimos al inicio y tal vez que en ese momento a mí me llevó a que hay una oportunidad de negocio interesante. Inclusive llegó un punto en donde a
a la junta directiva de la empresa, yo les dije, vean, ya estos materiales que estamos utilizando están interesantes, están funcionando. Muchas empresas nos han contactado que ellos tienen esta misma necesidad de sustituir el plástico. Entonces veo una oportunidad de negocio interesante. En ese momento la junta directiva de la empresa me dijo, está muy interesante, pero también se estaban haciendo inversión importante en empezar operaciones en Panamá. Entonces la empresa no tenía pues el suficiente enfoque ni personal para dedicarse a esto, y ahí fue cuando decidí hacerlo como una empresa aparte, como un emprendimiento, como una empresa hermana ya dedicada a ir a suplir esta necesidad. Quisiera hablar un poco, si alguien nunca ha escuchado hablar de bioplásticos, podemos profundizar un poco como cuál es la diferencia for dummies. Siempre decimos que queremos educar desde estos conceptos, son temas que te pueden llamar mucho la atención, pero a lo mejor nunca antes lo has escuchado. Yo los investigué, bueno, para prepararnos para este episodio, pero si no, un conocimiento profundo en bioplásticos tampoco. Entonces podemos, José, hablar como de los diferentes que existen, cuáles son beneficios, características de cada una de estas. Creo que también pasa que vas al supermercado, ¿no? Y lees y a lo mejor no te enteras, ¿no? Realmente la diferencia, o lo puedes ver como algo que sea greenwashing, o por otro lado a veces idealizamos ciertas cosas. ¿Podemos profundizar un poquito más en eso? Claro, y mi propuesta va a ser discutir 5 términos. El primero es biodegradable. ¿Qué significa biodegradable? Para mí biodegradable no significa nada. Biodegradable, ok, tengo un lapicero por acá, pero bueno, este celular, esta cobertura plástica, esto es biodegradable. En 500 años, en 1000 años, en 5000 años, pero es biodegradable. Entonces, lo biodegradable nada más nos dice que se va a degradar en condiciones naturales y no especifica absolutamente nada. Entonces, creo que uno de los mayores problemas que hay en este momento, hay todo un tema de greenwashing, terminología de educación que va a ser vital en los próximos 5 o 10 años, porque vamos al supermercado y ya vemos que todo es biodegradable, a todos se le dice que es biodegradable, y es una palabra muy riesgosa porque no nos dice nada, en realidad cualquier cosa es biodegradable. Entonces voy a empezar desde biodegradable, que es lo más general, que no significa mucho, y hasta ir especificando un poco. Después voy con la palabra biobasado. Biobasado es un material que está basado en recursos renovables. Entonces, el papel es biobasado porque el papel está basado en plantas y en árboles que se pueden volver a crecer varias veces. El PLA, que puede ser el bioplástico más común en este momento, que es un material que lo que se hace es, se toma el almidón, se fermenta el almidón, se produce ácido láctico, este ácido láctico pasa por un proceso de polimerización, que es convertirlo en una cadena larga, y después de aquí sigue funcionando como un plástico. Entonces, la diferencia entre esto y un plástico normal, que también tengo aquí a la par, es que uno proviene de un material biobasado, el almidón, y el otro proviene del petróleo. Entonces, biobasado significa que su materia prima para hacerlo son materiales que podemos volver a crecer y generar. Ahora, ¿dónde empezamos? Inclusive aquí ya se empieza a complicar porque ya hay certificaciones que me certifican biobasado. Y yo puedo tener biobasado 1 estrella, 2 estrellas, 3 estrellas o 4 estrellas. Algo 4 estrellas es que más del 80% está biobasado. Y algo 1 estrella es que solo el 20% está biobasado. Entonces aquí empiezan los engaños. ¿Por qué? Porque yo puedo tomar un plástico, ponerle un 20% de almidón, que siga siendo 80% plástico, y puedo certificarlo como biobasado biodegradable. Por supuesto que el consumidor se va a enredar acá. Voy con otro término. Voy con el término oxo biodegradable, que es uno que he visto muchísimo en México. En el oxo biodegradable es tal vez uno de los que hay más controversia, porque el oxo biodegradable lo que se hace es que se pone pues un catalítico, se pone un compuesto dentro del plástico que lo que hace es catalizar, hacer que el proceso de degradación se dé más rápido. ¿Cómo pasa eso? Lo que se hace es que las cadenas de plástico se cortan en trozos más pequeños. ¿Cuál es el problema y por qué es que se prohibió, si no me equivoco, en Australia, también en Europa está prohibido como desde el 2018? Porque al tomar un plástico que vamos a empezar a cortar en trocitos más pequeños, es la fórmula de generar microplásticos. Entonces, el oxo biodegradable se sabe que corta el plástico en trozos más pequeños, pero no se sabe bien
esos trozos pequeños, cuánto tardan en degradarse, qué tan rápido. Entonces yo prefiero tener una bolsa plástica, creo que es mejor tener una bolsa plástica en el mar, por lo menos completa, en donde la podemos recoger, la podemos recuperar, a tenerla en 1.000.000 de microplásticos. Entonces el oxo... Sí, entonces el oxo biodegradable es uno que por lo menos he visto que en México se usa muchísimo y es algo que se ha identificado como un problema grande. Después ahora voy a compostable. Compostable, veámoslo como que biodegradable es algo es una familia muy grande, entonces no significa mucho. Una pequeña parte de esto es compostable. Entonces, algo compostable es un material que en condiciones de compostaje se degrada en menos de 180 días. Lo interesante del compostable de este término es que este término sí nos pone reglas y este término sí está basado en normas internacionales que nos dice este material tiene que degradarse en tanto tiempo en estas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones por las cuales se degrada? Donde hay temperaturas, donde hay humedad, donde hay bacterias y que eso, pues nuestro mundo está lleno de eso. Entonces el compostable es un material que se degrada en condiciones de compostaje. Ahora, ¿dónde está el truco? Que van a haber diferentes tipos de compostaje y después tenemos compostaje casero, compostaje industrial. ¿Qué nos pasó? Que cuando nos empezamos a meter en esto, vimos todo este tema de términos y otra de las necesidades que vimos es que una persona de compras de una empresa sepa todo esto no es común, ni nos lo enseñaron. Entonces vimos que había una necesidad también importante de asesorar a las empresas, de educar, de comunicar toda esta información, de ser claro, de legislar. Y mucha de nuestra misión y nuestro propósito está entrar aquí, entrar a explicar todo esto de manera clara. Me encanta porque yo soy fiel creyente que no es que seamos malos, ¿no? No es que queramos destruir al planeta, es que no vemos cosas, ¿no? No entendemos, no sabemos, no conocemos. Bueno, habrá un cierto porcentaje que podrían entrar dentro de la otra categoría, pero lo que quiero decir es, muchas veces tomamos decisiones sin saber el impacto que tienen, ¿no? Trabajamos con muchas empresas, con muchas industrias que al final de cuentas, conforme van avanzando, te vas dando cuenta nunca había medido mi cadena de suministro, nunca me había dado cuenta que esto es lo que pasaba cuando, lo que sea, ¿no? Dependiendo de cada una de las industrias. Y creo que das en el clavo, es decir, cómo es bien fácil perderte en este mundo. ¿Por qué? Porque es nuevo, ¿no? Porque apenas lo estamos empezando a ver, porque ha habido mucho engaño, pero también porque no es algo de lo que se nos educa, ¿no? Salimos graduados de matemáticas y con niveles altísimos de matemáticas de las universidades, pero cero conocimiento del planeta, ¿no? Cero vinculación con la tierra, cero vinculación. Hablas del compostaje y creo que ahí hay una gran definición bien importante. Composta casera, composta industrial. Sobre todo para que la gente sepa que cuando ves algo que diga ¿qué dijimos? Oxo biodegradable, aguas, ¿no? Es como red flag que encontramos. Pero de la parte de la composta también son condiciones completamente diferentes, desde que lo puedas compostar en casa o si puede ser composta industrial. ¿Podemos hablar un poquito más de eso? Pero, y nada más que no se me vaya esto, que es algo que me parece interesante para discutir. Cuando es muy normal, y ahora vemos que los supermercados y que hay una tendencia sin duda a sustituir el plástico por papel. Y la mayoría de los consumidores lo vemos bien y estamos de acuerdo. Y no, claro, si ya tienen papeles que ya están, es amigable y todo el asunto. Algo de lo que nosotros hemos intentado empezar a hacer es preguntarnos todo y preguntarnos todo este tipo de decisiones. Y cuando nos hemos intentado también explicarle al cliente bien todas las aristas de lo que implica la sustitución del plástico. Entonces, por ejemplo, ¿qué problema es más grande en este momento? ¿La huella de carbono y el calentamiento global o la falta de degradación del plástico o el plástico en los mares y en el ambiente? Yo no tengo la respuesta para decir cuál es mejor. Yo le digo a mis clientes, eso va en función de los objetivos que tiene su junta directiva. ¿Y por qué les digo esto? Porque el papel, depende del tipo de papel, el proceso, pero a nivel general el papel tiene 3 veces la huella de carbono del plástico. Muchas personas van a decir el calentamiento global es un problema más grande que el plástico. Entonces, ¿por qué estamos sustituyendo plástico por papel, por un material que tiene 3 veces la huella de carbono? Entonces, a lo que voy es que son muchas las cosas que hay que meterse pues, a entender y a explorar
Una de estas cosas, bueno, uno es la huella de carbono de las cosas, los ciclos de vida. Otra, como lo dices, es el compostaje. Y entonces me acuerdo que cuando nos empezamos a meter en esto, bueno, el compostaje, me acuerdo una vez que fui a un congreso, un tipo de expo, y entonces era cuando apenas estábamos empezando y estaba una exposición de industria plástica, y entonces ellos estaban diciendo, bueno, es que los materiales compostables no tienen sentido, porque si no se compostan y no se asegura su degradación en compostaje, terminan siendo contaminación como cualquier otra. Y es cierto que terminan siendo contaminación. Este material, aunque sea ácido láctico, si esto termina en un río, en el mar, a temperaturas bajas, no se va a degradar. Y esto es muy cierto. Ahora, no es que no se va a degradar, se va a degradar en 5, 10, 20 años, no en 1000. Pero bueno, igual no es el ideal. Entonces me acuerdo en este momento pensar en, bueno, el compostaje, y por qué es que no hay compostaje, por qué es que no hay infraestructura, por qué es que los latinos nunca nos enseñaron sobre el compostaje. ¿Qué es lo que pasa acá? Entonces, al igual que cómo fue entender qué es un bioplástico, qué es cada una de estas cosas, hubo que meterse al compostaje, a entender todos estos problemas. Entonces el compostaje ha sido algo de lo que nosotros hemos intentado pues hacernos expertos. Creo que si estamos vendiendo materiales compostables, no podemos venderlos sin entender bien qué es el compostaje. Entonces aquí fue pues empezar con prueba y error, a entender qué era compostaje casero, qué era compostaje industrial. Y me acuerdo que también uno de los temas era que el compostaje industrial es complicadísimo y el compostaje industrial requiere ciertas condiciones y ciertas temperaturas y eso es muy complicado, es como un laboratorio. Entonces nosotros, bueno, será así de complicado. Y tal vez esa fue como, creo que también muchas de las cosas importantes es entender qué tan complicado es, preguntémonos las cosas. Entonces, bueno, lo que empezamos a hacer fue empezar a conocer y probar el compostaje, probar tipos de compostaje casero, empezar a investigar sobre el compostaje industrial y qué tan complicado hacerlo. Una de nuestras misiones como empresa también ha sido diseñar compostadores que puedan ser instalados en escuelas, en centros comerciales, en donde ahí mismo podamos compostar y entender cuáles son los diseños o qué son los factores que nos hacen que lleguemos a esta temperatura, que son las que aseguran la degradación de estos materiales. Es un tema de volumen, es un tema de aireación. Entonces, pues decidimos empezar a intentar hacernos expertos en esto. Hasta la fecha hemos construido 3 diferentes tipos de compostadores industriales y lo que nos hemos dado cuenta es que al final el principal factor que hace que degraden estos materiales es la temperatura y el principal factor que diferencia, son 2 factores principales que diferencian el compostaje casero del compostaje industrial y a nivel muy general es el tamaño o el batch de compostaje. Parte de lo que hemos visto es que después de que tenemos un batch de compostaje de más de 1 metro de alto, 1,5 metros, aquí es cuando ya logramos que el compostaje alcance temperaturas arriba de los 50, 55 grados Celsius, que son las que degradan bastante fácil estos materiales. Entonces, ahí ya empezamos a entender, bueno, con 50 grados Celsius, 55, estamos degradando todo. Entonces, metámonos a diseñar compostadores que alcancen estas temperaturas. Y este ha sido, pues, uno de nuestros retos y misiones de los últimos 2 años. En compostaje, a veces definir también el compostaje es retador porque hay muchos diferentes tipos de compostaje. Entonces, por ejemplo, aquí en Costa Rica pasaba mucho, y yo me acordaba que aquí las abuelitas pues en la parte de atrás del jardín tenían un hueco en donde iban y ahí ponían todos los residuos orgánicos. Eso es un tipo de compostaje. Entonces, estos materiales se degradan en ese tipo de compostaje. Y nuestro también trabajo de los últimos 2 años ha sido entender qué diferentes tipos de compostaje logran degradar qué materiales para nosotros poder asesorar a nuestros clientes en estrategias para implementar la degradación de estos materiales. No sé si quieres que entre un poquitito ya más a cómo se hace el compostaje. Lograr crear un modelo de negocio como los que entrevistamos puede sonar como algo lejano y complicado. Después de 3 años de investigar, entrevistar y relacionarnos con expertos en el tema, decidimos compartir con nuestra comunidad todo eso que hemos aprendido durante este camino. Rediseñamos nuestro sitio web y ahora podrás encontrar todos los capítulos, una editorial nueva, con noticias y herramientas sobre el mundo del capitalismo consciente. Y nuestra parte favorita, una nueva sección de aprendizaje, donde encontrarás un curso para diseñar una empresa consciente, un workshop para alinear a tu empresa en cualquier pilar e incluso la certificación como consultor en capitalismo consciente.
A ver, tengo tantas cosas que comentar. Para mí es cómo nos vamos otra vez educando en todas estas aristas, entendiendo cada uno de los procesos, ¿no? Cada empresa es diferente, pero sobre todo donde está mi mente, es decir, la empresa tradicional, ¿dónde debería estar tu enfoque, no? El enfoque tradicional sería en cómo expandes mercado, ¿no? Cómo llegas a toda América Latina. Y no estoy diciendo que no lo estén haciendo, pero lo que se me hace espectacular en cuanto a nivel de posicionamiento, desarrollo, es todo este proceso de investigación interna, ¿no? Que han hecho de simplemente preguntar y decir, ¿cuántas veces se nos ha dicho, uy, no, es imposible, uy, no, tu modelo de negocio es utópico, uy, no, tu producto no va a suceder? ¿Y cuántos emprendedores se quedan ahí, no? Se quedan en decir, bueno, pues sí, está muy complicado, es que nada va a cambiar, es que no voy a transformar nunca la industria de los alimentos, la industria de los empaques. Y para ustedes ha sido al revés, ha sido decir, ¿cuáles son las preguntas correctas que me tengo que hacer para realmente transformar la industria alimenticia y entender a profundidad desde tu mismo producto qué cambios tengo que hacer e inclusive irte desde el al final, ¿no? De tu producto. O sea, tu producto es el inicio y el compostaje y destrucción correctamente o gestión correcta de tu producto es el final, ¿no? No el final es cuando se lo vendo o cuando lo recibe el consumidor, que creo que es uno de los principales paradigmas a romper como empresas y decir, el ciclo de vida de tu producto no termina cuando llega al cliente o no termina cuando el proceso de recompra de tu cliente. Tu ciclo de vida termina cuando tu producto genera un impacto positivo o negativo en el mundo, ¿no? En la sociedad. Y creo que son toda esta serie de preguntas que hacen que sea un modelo de negocio completamente diferente y a la vez no quiero dejar de reconocer un modelo de negocio todavía más retador, porque si no te dedicaras a revisar todos estos procesos, pues a lo mejor sí sería más sencillo llevarte a empresa, pero no quiero decir que vaya a ser igual de gratificante, porque la realidad es que no lo es. José, sí me interesa hablar un poco más sobre los procesos de compostaje. O sea, ¿cómo profundizamos más? Creo que, sobre todo en México, estamos súper verdes. Todavía no son conocimientos, no son conceptos que dominemos, que tengamos. Ir a una casa donde alguien hace composta o tiene composta no es algo común, por desgracia. La gestión, apenas estamos llegando a temas de reciclaje, ¿no? Y entonces todavía hablar inclusive de tener un proceso de composta en casa genera mucho caos. Nosotros lo tenemos en casa y la gente que viene es ay, ¿por qué no lo haces igual que el resto, no? ¿Por qué haces esto? ¿Cómo es esto? Inclusive adentrarnos en el proceso de composta fue complicado, ¿no? Atrevernos a hacerlo y decir, bueno, echamos a perder un montón de composta y ahora que más o menos lo logramos es un proceso que disfrutamos, pero creo que hay mucho desconocimiento todavía al respecto. Ok, algo que aquí ayudó mucho es que yo creo que en Costa Rica ya más de un 5% de las familias ya están familiarizados o inclusive hacen compostaje. Un 5% pues se puede decir que es nada, sin embargo a la vez un 5% ya genera ruido y ya genera muchos comentarios. Hay una empresa aquí en Costa Rica que pienso que inclusive que en algún momento hablen con ellos sería muy interesante, que ellos se llaman 360 Soluciones, porque ellos fueron los que popularizaron el compostaje acá. Ellos empezaron a importar un tipo de compostadoras rotatorias. Si googleas composteras rotatorias, ahí te salen. Y esas composteras rotatorias, ahí fue en donde nosotros empezamos a probar. Y algo que me gusta de esas composteras es que son muy eficientes, tienen un buen diseño, generan buena temperatura, los procesos de degradación son rápidos. Y eso hizo que la gente se empezara a familiarizar con el término y que tal vez lo recibieran mejor. Hay una empresa en México que lo está haciendo muy bien, que ellos se llaman Hagamos Composta. Yo creo que ellos estuvieron, ¿verdad? Sí, fueron de nuestros primeros invitados. Con Gerardo, antes de que tuviera este boom y explosión de llegar a diferentes estados, pudimos platicar con él y sí, lo están haciendo espectacular. Es la manera más fácil si no te quieres meter en el lío, ¿no? De tú hacer la composta. ¿En el lío o el privilegio? Porque realmente para mí se ha vuelto algo es bonito, es una dinámica muy bonita. Entonces, creo que ese tipo como de núcleos relacionados al compostaje son muy importantes y que sucedan tanto a nivel casero como a nivel industrial. Aquí también existen unas 2 o 3 empresas que ya dan servicios de compostaje industrial. Entonces, eso ayuda bastante. Pero entonces, bueno, vamos un poquito al compostaje. ¿Qué es el compostaje? Es un método para degradar nuestros residuos orgánicos y convertirlos en abono orgánico.
Es tan simple como que la mayoría de nuestros residuos de nuestras cocinas son altos en nitrógeno. Y la mayoría de los residuos que tenemos en nuestros jardines, que son principalmente hojas secas o ramas secas, son altos en carbono. Si nosotros los residuos de nuestras cocinas los dejamos que queden quietos sin hacer nada, eso va a podrirse, va a oler horrible, pero entonces son altos en nitrógeno y son altos en humedad. Y si nosotros tenemos residuos secos, son bajos en nitrógeno y bajos en humedad. En el momento en que nosotros los combinamos, nosotros equilibramos ese contenido de humedad y esa relación entre alto en nitrógeno y alto en carbono. Al momento de combinarlos, nosotros hacemos que la degradación se dé de manera más controlada, sin malos olores, en mejores proporciones. Y como ahí hay muchos microorganismos que ellos están creciendo y están comiendo, el metabolismo de estos microorganismos hace que se generen temperaturas y generalmente cuando aumentan las temperaturas, todas las reacciones se dan más rápido, a la vez esas son las reacciones que catalizan la degradación de estos materiales y después de todas estas reacciones se libera un poco de vapor de agua, se libera un poco de dióxido de carbono y nos va quedando biomasa, que es lo que ya vemos como abono orgánico y casi como tierra. Entonces, el compostaje lo que hacemos es este tipo de degradación de residuos. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Como les digo, puede haber desde el orificio, el hueco que ponemos en los jardines o aquí les decimos, en Costa Rica le decimos patios, no estoy seguro el nombre en México, pero hasta ya instalaciones sumamente grandes, pero el principio siempre va a ser el mismo. José, quisiera hablar un poco de negocios, ¿no? Creo que esta primera parte del capítulo ha sido un poco de educación ambiental. Quisiera irme a la parte de dinero, que creo que va de dinero, de negocios, de modelo de negocio, que creo que muchas veces se ha visto es o salvas al planeta o haces un buen negocio, y la realidad es que profit and purpose están al mismo nivel y no nos vamos a cansar de repetirlo, decir cómo podemos cuidar el planeta, generar ingresos mediante generar un estilo de vida, un producto, ¿no? Unos servicios que nos permitan vivir cada vez más en armonía. Pero hay veces que un poco el sentimiento es, tenemos que elegir uno, ¿no? Es o el planeta o los negocios, y la realidad es que pueden ir 100% de la mano. Y de aquí me viene mi gran pregunta en cuanto a cómo ha sido la respuesta de los clientes. ¿Cuál ha sido este proceso de ir abriendo mercado de un producto completamente innovador, un producto completamente nuevo? ¿Cuál ha sido este proceso para ustedes? ¿Qué va percibiendo la gente? ¿Cuáles son estas barreras de entrada que percibes, ¿no? Con muchos compradores que hablábamos al inicio del capítulo. Platícanos un poco más cómo ha sido este proceso de decir un nuevo producto innovador que te necesito educar mucho para que lo entiendas y lo valores. ¿Cómo ha sido este crecimiento y este desarrollo en estos años? Ok. Al inicio, creo que el enfoque nuestro, sabíamos que estos materiales eran más caros que el plástico. A nivel muy general, un bioplástico cuesta entre 2 y 5 veces el precio del plástico regular. Entonces, a partir de acá, ya tenemos nuestra principal barrera de entrada para implementar esto, que va a ser precio. Entonces, lo primero que intentamos hacer fue sensibilizar cuánto el valor agregado que nosotros damos, cuánto cuesta eso para el consumidor, para justificar cuánto se puede pagar más por este empaque. Y después de muchas entrevistas con clientes, algo que nosotros, pues una meta interna que nos pusimos, fue que nuestros empaques o a las aplicaciones en que nos metíamos no significaran más del 10% del costo total del producto. Nos dimos cuenta que cuando nuestro empaque era menos del 10%, aunque fuese un empaque que costaba 16, 20 centavos de dólar, nos dimos cuenta que aquí el valor agregado que dábamos era mucho más que ese 10%. Entonces, inicialmente nos enfocamos mucho en aplicaciones de alto valor agregado, no en empacar una lechuga, sino en la empresa que ya la lava, la desinfecta, la mezcla, que ya va pues una propuesta de mayor valor. Eso fue al inicio. Creo que como una segunda etapa empezamos a enfocarnos en un mejor diseño. Entonces, por ejemplo, ahora te decía que los vegetales son un organismo vivo y que también nosotros diseñemos el empaque influye muchísimo en esa vida útil. Nos dimos
cuando nosotros hacemos nuestros desarrollos en vegetales, como eso es un vegetal que está respirando, nosotros medimos la respiración del vegetal, y si es un vegetal de una respiración muy alta, entonces necesitamos darle un film que le permita tener esa respiración alta. Entonces es un material de alta permeabilidad. Si es un empaque, si es un producto, por ejemplo, una lechuga romana, que es muy sensible a la oxidación, entonces aquí más bien tenemos que tener un material que tiene una barrera más alta. Nos dimos cuenta que cuando nosotros hacíamos muy bien este trabajo y lográbamos un film o un bioplástico que se adecuara muy bien a la velocidad de respiración del vegetal que estábamos empacando, no solo lográbamos sustituir el plástico, sino que le ampliábamos la vida útil. Y empezamos a ver casos en donde, por ejemplo, una albahaca empacada para un supermercado, el productor y el supermercado tenían una vida útil de 7, 8 días. Pero cuando hacíamos un buen trabajo con el tema del film y adecuar estas respiraciones, pasábamos la vida útil a 10, 11 días. Y entonces aquí tal vez los 5, 8 centavos de dólar adicionales que costaba nuestro material, podíamos compensarlos con 3, 4 días más de vida útil y mucho menor merma y menores desperdicios para el supermercado. Entonces esto, además vimos casos de que se aumentaba la intención de compra. Vimos que en un producto que costaba $3, que pasara de 3 a 3.1, eso al consumidor no le molestaba tanto, pero el producto se veía mucho mejor, generaba mayor intención de compra, inclusive se vendía más. Entonces, el tema diseño, resulta que cuando hacíamos un muy buen diseño, esto mejoraba bastante. Otra cosa interesante es que nosotros como empresa, nuestro marketing es casi que cero. Nosotros participamos en ferias y esto incluye en costos de viajes, en pagar stands y en un poquitito de impresiones. Aparte de eso, nuestra publicidad casi que se hace gratis. Nosotros tenemos por lo menos una entrevista de un medio de comunicación al menos cada 15 días por temas de que al final pues son noticias y esto es lo que la gente anda buscando leer, es el tipo de propuestas que llaman más la atención. Entonces también nos hemos dado cuenta que nosotros a nivel de marketing invertimos muy poco en comparación a otras empresas, y cuando intentamos hacer cosas bien la gente se siente identificada y el marketing casi que se nos hace solo. Y tal vez de lo que más me interesa es que el enfoque nuestro era a los clientes darles un mayor servicio, y nosotros sí veíamos desde el inicio que si al cliente no solo le podíamos resolver su transición del plástico, sino que le resolvíamos más allá y le resolvíamos el problema de residuos orgánicos, el cliente estaba dispuesto a pagar más. Entonces, te doy un ejemplo. Nosotros ahora tenemos una propuesta que estamos implementando con algunas comidas rápidas, en donde yo te digo, el empaque cuesta 10, pero si además necesitan que les demos el servicio de recolección de residuos o el servicio de gestión de recolección de bioplásticos, tenemos un caso, no puedo decir el nombre todavía, pero tenemos un caso de una comida rápida en donde en la entrada, en lugar de tener basureros, ahora ellos van a tener nada más recolectores de material compostable. Entonces, después de que te dan la bandeja en el restaurante, todo el empaque es compostable. Entonces, después de que el consumidor se comió la hamburguesa, se comió las papas, todo queda ahí y todo, no hay que separar, todo va en conjunto a un mismo contenedor. Entonces, aquí lo que buscamos es, y aquí es cuando se dan las mejores sinergias, es cuando el empaque se convierte en un vehículo para que estos residuos orgánicos vayan a instalaciones de compostaje. Inclusive el mayor valor agregado nuestro no es la degradación de los materiales, es el hecho de que si nosotros logramos cerrar este ciclo, la mitad de nuestra basura deja de producir metano en rellenos sanitarios y se va a producir abono orgánico. Entonces nos dimos cuenta, de verdad creía que todos en algún momento vamos a tener que gestionar bien nuestros residuos y esto va a tener un costo. Y si la misma empresa que me deja los empaques, ellos pueden pasar una vez a la semana, 2 veces a la semana, a llevarse este contenedor con empaques, que esto es algo que le va a generar muchas soluciones y un dolor de cabeza menos a estas empresas. Y si yo este empaque te lo estaba vendiendo en 10, ahora nosotros le estamos diciendo a estos puntos de venta, por un 8% adicional, nosotros mismos recuperamos el material, nosotros mismos lo recogemos y nos lo llevamos. Entonces estamos cobrando un adicional por el servicio de ir a recuperar estos materiales y llevarlos a instalaciones de compostaje, y
A pesar de que lo estamos cobrando, a partir de este año nos empezaron a seleccionar empresas, porque cada vez también hay más empresas que venden empaques compostables. Entonces, ¿cómo nos diferenciamos de ellos? Algo interesante ha sido que a partir de este año estamos viendo cómo una de las razones por las cuales nos seleccionan a nosotros no es solo el tema precio, diversidad, sino ahora es la posibilidad de darles este servicio adicional de cerrar el ciclo, porque esto les soluciona otro montón de problemas. Entonces, creo que todos estos han sido diferentes factores que hemos ido implementando, que la idea es darle menor importancia al precio y más a todas estas soluciones que damos. Solo puedo decir wow. Creo que es entender en la totalidad tu producto, entender el contexto y ser capaz de realmente ponerte en los zapatos de a qué se enfrenta, ¿no? Una empresa que quiere cambiar pero no tiene ni idea de cómo hacerlo, pero a la vez entender 100% estas barreras, ¿no? Es barrera precio, ya entendimos que ser sostenible puede generar impactos positivos tanto en tu posicionamiento como en la gestión del producto, ¿no? Alargar el ciclo de vida, reducir todas estas cifras de desperdicio alimenticio que está catalogado dentro de una de las cosas que más impacto genera ambientalmente hablando, ¿no? Entonces, estamos trabajando desde ese lado. Hablar desde cómo te ayudo a que no tengas que hacer este proceso solo. No solamente es te vendo el producto, ¿no? Ahí te vendo el empaque y suerte y esperemos que se composte como sucede con muchos casos, ¿no? Oye, ahí dice que es biodegradable, ahí dice que es reciclable, pero no me hago cargo de ayudarte para que eso suceda, entonces hay una brecha. Y aquí, al haber encontrado el cómo podemos cerrar estas brechas, te permite posicionarte completamente diferente, ¿no? De la competencia, pero también ser ese aliado estratégico para la empresa que no sueltas, ¿no? Porque en ningún momento te van a soltar para decir, me da el empaque, me ayuda a alargar mi ciclo de vida del producto, me cuida en cuanto a no caer en prácticas de greenwashing porque me esté educando y por otro lado me ayuda a cerrar el ciclo de mi producto. Exacto, esa es la idea. Es que creo que a veces hablar de sostenibilidad se puede ver como algo tan lejano, algo tan complicado y es porque lo queremos hacer solos. Y parte de lo que decimos y parte de lo que nos gusta y de dónde nace Capitalista Consciente, es decir, es que no lo tenemos que hacer solos. Existen aliados que están proponiendo soluciones reales a problemas reales desde la mayor empatía, sin dejar de ver que podemos crear una industria nueva, ¿no? Y modelos de negocio completamente diferentes. Si yo hace 15 años te hubiera dicho, José, vas a tener una empresa que va a hacer esto, a lo mejor lo hubieras pensado como algo de locos o imposible. Y hoy en día es una realidad. José, quisiera ir cerrando este capítulo y preguntarte, ¿dónde están? ¿Dónde tienen distribución ahorita? ¿Cuáles son los planes de crecimiento? ¿Hacia dónde van como empaques? Y me intriga un poco saber el nombre, 2050. ¿Por qué es este nombre? Que te lo quería hacer al inicio de la pregunta y luego me dejé ir por intrigada en todo lo que sí están haciendo. Ok. Bueno, primero, ¿a dónde vamos a nivel de empaques? Algo que para nosotros es muy, muy importante y que es una idea que para mí me parece que tiene que quedar muy clara. Es que un material, porque sea compostable, no significa que es bueno, no significa que ahora todo lo vamos a fabricar compostable y que todo lo vamos a hacer así. Algo de lo que nos hemos metido y que va mucho en el servicio nuestro es entender cuándo tiene sentido pasar a compostable y cuándo no y por qué. Entonces, nosotros nos metemos en aplicaciones que están relacionadas a dos principales factores. Uno, tasas muy bajas de reciclaje y dos, residuos orgánicos están implícitos. Entonces, de nuevo, lo que andamos buscando es que el empaque sea un vehículo para que estos residuos orgánicos no vayan a los rellenos sanitarios. Ahí es cuando está el mayor beneficio. Entonces la mayoría del desarrollo y de nuestros próximos años van a estar muy dedicados a seguir desarrollando en frutas, vegetales, para empaques para productos lácteos, carnicería, servicios de alimentación en un centro comercial, en un aeropuerto. Es difícil la separación y el reciclaje de residuos. Entonces, por eso es que nos estamos enfocando mucho en industria de alimentos. Nosotros estamos presentes en Costa Rica. En Costa Rica están nuestras principales operaciones. En este momento estamos montando lo que yo diría va a ser la primera planta. La mayoría de los productos en este momento se hacen en China, pero eso es algo que estamos cambiando y en este momento estamos montando, creo que va a ser la primera planta de Latinoamérica de empaques flexibles para alimentos enfocada en bioplásticos certificados compostables, con una alta especialización en industria de alimentos. Nosotros estamos presentes de manera directa en Costa Rica y en Panamá. También tenemos operaciones propias
Ahí tenemos un centro de distribución en Panamá. En México estamos por medio de un distribuidor con el que trabajamos muy de cerca. Y vamos a ver, estos son los 3 países que ya tenemos operaciones y que atendemos directo. Ahora, han habido casos de Colombia en donde sí hemos enviado directamente envíos a alguna empresa o a algún distribuidor, pero de manera oficial en estos 3 países. ¿Dónde conseguirnos a nosotros o dónde estamos? Creo que lo más fácil es poner 2050 en Google, pero la diferencia es que nuestro 2000 se escribe en letras y solo el 50 en números. Entonces nuestra página es 2050.com, 2000 en letras, 50 en números. O en Instagram, empaques.2050cr, también estamos en Instagram, en Facebook, en LinkedIn. Cualquiera de esos lugares nos pueden ubicar sin problema. José, explícame el nombre. Perdón, ¿Por qué 2050? Se me olvidó ese detalle. Ok, el nombre. Creo que tiene un poco de objetivo, pues, sentimental y también a nivel de marketing. A nivel de marketing, la idea es que 2050 todos tenemos esa fecha, pues, un poco grabada por A o B razón, es la mitad del ciclo. Claro. Además, por todo lado hay publicidad de que en el año 2050 va a haber más plástico que peces en el mar. Muchas estadísticas, censos, de todo se hacen con base en este año, en qué va a pasar acá. Por ejemplo, Costa Rica es un país que una de sus metas de carbono neutralidad la tiene para el 2050, y al igual que Costa Rica hay muchos otros países. Entonces también lo vemos como una manera de apoyar todas estas directrices y ponernos fechas meta en los cuales tenemos que cambiar la manera en que hacemos las cosas. Entonces, pues por aquí va un poco el asunto. Me encanta porque creo que siempre ese 2050 se plantea como el catastrófico. Exacto. Y hablar de 2050 ahora puede ser también de esperanza, ¿no? No tiene que ser catastrófico, al contrario, es impactante saber las cifras de nuevas industrias, nuevos negocios, nuevos empleos que se pueden generar a través de la sostenibilidad y cómo no tiene que verse como el fin del mundo, ¿no? O esta cifra temible donde todo va a acabar, sino para mí es una meta de comprobar que cuando queremos podemos realmente transformarnos. José, hacemos una última pregunta en todos los episodios y es, ¿para ti qué es ser un capitalista consciente? Y me intriga de verdad saber tu respuesta. Ok, una de las razones y también lo que decías al inicio de que emprender es complicadísimo. A veces yo hasta me arrepiento, a veces yo digo, ¿cómo me metí en este desastre? Pero una de las cosas que más me llenan y que me motivan muchísimo es tener la capacidad de modificar nuestro entorno, de no estar satisfecho con el empaque plástico que estoy comprando en el supermercado y que tengo que comprar esto porque no me queda de otra. Entonces, yo lo definiría como cómo podemos utilizar el capitalismo y el sistema social, monetario actual para nosotros modificar nuestro entorno de una manera buena y positiva. Me encanta. José, tengo una última pregunta y esta última pregunta tiene que ver con qué empresas lo están haciendo bien. O sea, para nosotros Capitalista Consciente nace justo de reconocer lo que se está haciendo bien y quiero saber qué empresas, y por Dios, presume clientes, ¿no? Presume industrias, presume empresas que se están atreviendo y ninguna empresa es perfecta, siempre lo decimos, siempre lo reconocemos, pero me intriga saber qué compañías lo están haciendo, qué compañías están migrando junto con ustedes, ¿no? En trabajar hacia la sostenibilidad y en encontrar aliados, o por lo menos están permitiendo cuestionar, ¿no? El tipo de empaque y asumir la responsabilidad de lo que implica. ¿Hay alguna que podamos compartir, presumir y reconocer? El número 1 para nosotros va a ser Automercado, que para dar un poco más contexto, veamos lo que Automercado sería en México sería como el Chedraui, me parece, o en Estados Unidos lo que sería un Whole Foods, que es un supermercado de muy alto valor agregado, que atiende clientes que son personas muy educadas, que les interesa mucho el tema de sostenibilidad. Entonces, este supermercado, y de nuevo, una de las razones por las cuales les ha ido tan bien es esta sensibilidad ambiental y social que tienen. Entonces ellos tienen una hoja de ruta muy clara que llevamos 4 años, como 5 años trazando, en donde ellos llevan cuáles son las aplicaciones que nosotros vamos a ir cambiando del plástico y por qué.
y con qué tecnologías y qué va a reciclaje, qué va a compostable. Con ellos nos hemos dedicado mucho a esta teoría, pues a este trabajo. Por ejemplo, el día de mañana tenemos una sesión de trabajo con gerencias de ellos, en donde los mismos gerentes van al punto de venta y nosotros vamos por la sección de panadería, por el de frescos, en donde mañana tenemos que ver como 200 productos, en donde en qué material está esto, según el panorama estratégico de ellos, a dónde quieren llegar y qué tan largo estamos ahí a nivel tecnológico. ¿Es viable o no? Entonces, con ellos también es que ya tenemos recolectores de bioplásticos en la entrada de los supermercados. Algo que me ha encantado es que ellos nos compraron la idea de que al igual que como nosotros ya entendemos que hay que devolver el aluminio, el plástico, el vidrio, los bioplásticos nos va a tocar y ahora hay que empezar con eso. Entonces mejor que seamos los primeros en empezar a recuperar los bioplásticos. A ellos no les está dando miedo ser los primeros. Hay otras empresas en Costa Rica o en la región que, por ejemplo, está Nutresa. Nutresa, ellos son de origen colombiano. Aquí en Costa Rica tienen varias inversiones, varias empresas, y ellos estoy viendo un empuje muy grande a nivel interno por entrar a estos temas. Entonces, de primera entrada son las que se me ocurren. Creo que algunas cosas que se están haciendo bien, y vamos a ver, y yo sí veo que no son temas aislados, sino que estoy viendo en toda Latinoamérica que están pasando leyes antiplástico de un solo uso, cada vez más mecanismos y favorecer más economía circular, y esto está haciendo que la industria de alimentos en general le toque meterse acá. Entonces, pues yo veo de manera optimista lo que estoy viendo en la industria. Me encanta, me encanta. José, de verdad, muchas gracias por aceptar la invitación, por tomarte el tiempo de platicar con nosotros, de seguir educando, sobre todo, y de crear un modelo de negocio que a lo mejor no es tan sexy, ¿no? Porque creo que hay modelos de negocio sumamente sexys, ¿no? Oye, transformé esto, logré esto, tengo el producto, y hablar a veces de plásticos y de empaques puede no ser tan sexy. Y me encanta saber que a pesar de que hay cosas que a lo mejor no son tan sexys, generan un montón de impacto. Y creo que esta transformación en cuanto a legislación es el momento para decir o lo hacemos bien, ¿no? O no tendremos de otra, porque llevamos mucho tiempo intentando cambiar sin hacerlo bien, y el primer paso para lograrlo es, uno, atrevernos, pero también informarnos. Y creo que de ahí viene el propósito de haberlos buscado, de quererlos tener aquí y de seguir generando un poco de conciencia en cuanto a cómo los negocios pueden ser un motor de cambio social y de transformación ambiental. Entonces, te lo agradezco profundamente y de verdad felicidades, qué bonito proyecto, y seguimos en contacto porque sé que los estaremos viendo cada vez más en toda América Latina y espero en el resto del mundo también. Muchísimas gracias. Vieras que algo que también creo importante y que motiva mucho es cuando uno empieza a hacer compostaje en la casa, empiezan a salir este montón de soluciones. Y cuando hace 7 años empecé a hacer compostaje en mi casa, me di cuenta que una vez que quitábamos ese 50% de los residuos orgánicos, manejar el restante 50% era mucho más fácil de reciclar, era mucho más fácil de separar. Entonces también esas primeras pruebas en casa nos dan muchas vías sobre qué podemos hacer nosotros a nivel industrial. Al final la mitad de nuestros residuos son orgánicos y el 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero vienen de los rellenos sanitarios. Entonces mucha de la idea también era pues dar un ejemplo de modelo de negocio de que se pueden solucionar esos temas. Y nada, y más bien muchísimas gracias por tenernos en la mira. Nosotros pues totalmente dispuestos a colaborar con cualquier otra empresa, con cualquier medio de comunicación. Y nada, siempre un gusto. Vamos a dejar por ahí los datos de contacto de José con todas las redes sociales, ¿no? Para que los puedan seguir, y sitio web, para que si te interesa, empresa, por favor, te invitamos a transformarte. Industria de alimentos, por favor, sigamos transformándonos. José, muchas gracias nuevamente y felicidades por tan lindo proyecto. Gracias, hasta luego.